Perfecto, entonces vamos a ver este tema acerca de los tiempos señalados, cómo los tiempos señalados son una sombra y figura profética de los eventos que están por suceder. Conocemos que estas fiestas que se llaman fiestas de otoño o fiestas del séptimo mes del calendario hebreo también son un anuncio profético del regreso del Mesías Yeshua. Cuando comenzamos a caminar en las raíces hebreas, hermanos, normalmente nos enfocamos en cómo celebrar las fiestas, pero poco nos adentramos acerca del propósito de estas fiestas y cómo estas fiestas nos pueden enseñar sobre asuntos proféticos, eventos que van a suceder en el futuro. Cuando nos enfocamos en cómo guardar, nos distraemos con toda esta tradición que se ha formado alrededor de las fiestas y se vuelve más complicado, se vuelve difícil identificar la correcta voluntad del Eterno acerca de su plan de salvación, acerca de su plan redentor, porque las fiestas, tal como lo vamos a ir descubriendo, anuncian, así como confirmaron el cumplimiento de la primera venida del Mesías Yeshua, las fiestas de Adonai estarían también confirmando los eventos del regreso del Mesías Yeshua. En la Torá hay tanta información, amados hermanos, acerca de nuestro Mesías que desconocíamos, incluso que desconocemos porque lamentablemente, ha sido gracias al Eterno, en su momento caminamos en un sistema religioso que no enseñaba estas cosas, que ignoraba la información de la Torá, que ignoraba, rechazaba o desconocía la información acerca de las fiestas del Eterno, porque en este sistema religioso que es el cristianismo moderno, se enseña una Torá cancelada, una Torá obsoleta. Y evidentemente no vas a escuchar en los púlpitos, en las enseñanzas de los pastores, que nos hablen acerca de las fiestas de Adonai, porque hay rechazo, hay ignorancia o hay desconocimiento acerca de estos temas, o hay un prejuicio latente, que existe, que es evidente, acerca de que las fiestas, se piensa que las fiestas de Adonai son fiestas exclusivas para los judíos. Fiestas exclusivas para nuestros hermanos judíos y que no tienen nada que ver con nosotros los creyentes en el Mesías Yeshua. Pero vamos a descubrir que las fiestas de Adonai tienen todo que ver con nosotros y tienen todo que ver con nuestro Mesías Yeshua. De hecho, Pablo le enseña a su discípulo Timoteo que las escrituras, lo que para él son escrituras, son lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede ayudarlo a crecer en sabiduría para salvación por la fe en el Mesías Yeshua. ¿Sí? Voy a recalcar esto que acabo de mencionar. Pablo le enseña a Timoteo que el Antiguo Testamento, la información que viene en el Antiguo Testamento, lo puede hacer sabio para salvación. Es necesario el Antiguo Testamento para salvación por la fe en el Mesías Yeshua. Vamos a ver dónde Pablo nos dice estas palabras tal cual te las acabo de compartir. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Aquí está, yo ya lo tengo marcado en rojo y nos dice lo siguiente. Palabras de Pablo, del apóstol Shaul, a su discípulo Timoteo. Le dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí es importante entender que en la niñez de Timoteo no existía el Brit Hadashah, no existía el Nuevo Testamento, no se había escrito ni una sola de las palabras de las epístolas de los apóstoles ni de los evangelios. Por lo tanto, las escrituras que estaban a disposición de Timoteo en su niñez, y no solo en su niñez, también en su vida adulta, se trata de lo que conocemos como Antiguo Testamento, Tanaj, que se comprende de la Torá, de los profetas y otros escritos del Antiguo Testamento. Dice entonces Pablo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Notemos que dice Pablo que es en el Antiguo Testamento donde podemos hallar sabiduría, porque él la tenía. Pablo tenía sabiduría porque conocía el Antiguo Testamento, porque conocía acerca de la información de las fiestas bíblicas transmitidas en la Torá. De hecho, las enseñanzas de Pablo en sus epístolas están conformadas alrededor de lo que él sabía acerca de las fiestas y su cumplimiento profético. Todo esto lo vamos a ir descubriendo, amados hermanos.
Y lo que dice básicamente es que en la Torá, en el Tanaj, podemos hallar sabiduría para salvación por medio de la fe en el Mesías Yeshua. Así es, ese documento que en el sistema religioso se descarta, se tacha de anticuado, se tacha de antiguo, se tacha de obsoleto, aquí Pablo dice, mucho ojo, estas escrituras te pueden ayudar a ser sabio para salvación por la fe en el Mesías Yeshua. Lo mismo aplica para nosotros el día de hoy. No solamente es un mensaje para Timoteo, sino que estas palabras han trascendido hasta nosotros, hermanos, porque el Creador quiere llamarnos al crecimiento de nuestra fe por medio del conocimiento de su voluntad. Por parte del cristianismo no se comprende esto, pero créanme también que por parte del judaísmo tampoco se comprende esta enseñanza de Pablo, porque ellos, hablo del judaísmo rabínico, no han comprendido que las fiestas, no han comprendido que todo lo relacionado a la Torá gira en torno del Mesías Yeshua y gira en torno de nuestra salvación. Amados hermanos, cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas, conocemos más acerca de la tradición judía, de la cultura judía, que es admirable, es hermosa la cultura judía, pero también sabemos y debemos ser conscientes que en el judaísmo rabínico actual se rechaza al Mesías se rechaza a Yeshua como el Mesías. Ellos no aceptan que el Mesías Yeshua ya cumplió muchas de las profecías del Tanaj en su primera venida. Ellos no aceptan eso. Y el resultado de ello es que no conectan la información que está en las fiestas de Adonai con el plan de salvación de Adonai. Ellos no conectan las fiestas con la obra del Mesías Yeshua en su primera venida, por supuesto, en su segunda venida también. Pero veamos las siguientes palabras de nuestro Mesías Yeshua, que es lo que nos enseña al respecto. Acompáñame, por favor, a Lucas 24. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 44. Estas son palabras de Yeshua después de su resurrección, cuando se aparece ante sus discípulos. Yeshua dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí nos está diciendo que es en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos donde se habla acerca del Mesías Yeshua, acerca de su función, acerca de su obra y por supuesto acerca del plan de salvación de Adonai. Y además dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y una vez más, aquí tenemos el término escrituras, que es el término grafí en griego. Aquí la fonética dice grafé, pero es grafí. Y el término grafí en griego es un término exclusivo que en el Brit Hadashah, o en el Nuevo Testamento, como es conocido, es un término que solamente se utiliza para el Antiguo Testamento, para la Torá, para los profetas y para otros escritos del Antiguo Testamento. Lo que nos está diciendo aquí Yeshua es que les abrió el entendimiento para que comprendiesen el Antiguo Testamento. Aquello que muchas personas llaman obsoleto, el camino que debemos tomar en realidad es comprender estas escrituras, que sea abierto nuestro entendimiento. Y gracias al Eterno, el día de hoy, en la actualidad, esto está sucediendo, amados hermanos, con movimientos como este, que es el movimiento de las raíces hebreas. El Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, está abriendo el entendimiento de muchos hermanos, de muchos creyentes alrededor del mundo que están abriendo su entendimiento, están abriendo sus ojos para comprender los asuntos acerca de la Torá, acerca de las fiestas y, por supuesto, acerca del Mesías Yeshua. Esto no está sucediendo en el judaísmo, este despertar no está sucediendo en el judaísmo actual, amados hermanos, pero tengan la seguridad que sucedió en el judaísmo del primer siglo. En el primer siglo había judíos conocedores de la Torá, celosos de la Torá, que creyeron en el Mesías Yeshua porque vieron en la Torá
al Mesías, vieron el cumplimiento de la primera venida del Mesías Yeshua, experimentaron cómo se estaban cumpliendo las profecías ante sus ojos. Y estoy hablando de que muchos judíos creyeron, hay judíos que escudriñaban las escrituras como los de Berea, que escudriñaban para ver si las cosas que Pablo enseñaba sobre el Mesías eran verdad. El mismo Pablo descubrió a Yeshua en la Torá. Pablo incluso enseña a través de la Torá, a través de los principios del Tanaj, que Yeshua es el Mesías. Y eso es algo que en su momento sucedió, amados hermanos, porque en las fiestas, bueno, en la Torá, pero específicamente en las fiestas, hay patrones, hay claves para entender el correcto plan de Adonai y el papel central que juega el Mesías Yeshua para nuestra salvación. En la Torá, en los profetas y en los salmos existen estos patrones que podemos llamar sombras y figuras que apuntan al Mesías Yeshua. Ya lo anunciaba, ya nos lo decía el Mesías, que Moisés escribió de él. Nos dice también que en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos se escribe acerca del Mesías Yeshua. Y Pablo, Shaul, como un conocedor de Torá, él reconocía estos patrones de sombras y figuras en las fiestas de Adonai, ya que lo hace evidente en sus epístolas. Comentaba antes que Pablo formó sus enseñanzas, formó su sistema de creencias basado en lo que él sabía acerca de las fiestas y su cumplimiento profético. Acompáñame por favor a las palabras de Pablo en Colosenses 2:16. Vamos a el Colosenses, el libro de Colosenses 2:16 y leemos lo que nos dice en palabras de Shaul. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías Yeshua. Aquí Pablo nos habla de algunos conceptos interesantes. Nos dice que hay días de fiesta. Días de fiesta se refiere, por supuesto, a las conmemoraciones santas que están en Levítico 23, entre ellas Pesach, Hamatzot, Omer Reshit, ahora que estamos, Shavuot, ahora que vamos a celebrar Yom Teruah, Yom Kippur, también Sukkot, son las fiestas a las que se refiere Pablo. También habla de luna nueva. Luna nueva es una manera de decir calendario hebreo, ¿sí? Evidentemente en el Antiguo Testamento no dice calendario. En realidad la Torá no nos provee un calendario como el calendario gregoriano, ¿verdad? Que se nos entrega un formato para saber la medida de los meses, las semanas, los días, los años. En realidad no. La Torá habla de lunas nuevas para referirse al calendario, o mejor dicho, lunas nuevas para referirse a la manera en la que debemos medir el tiempo a lo largo del año, ya que la luna nueva es la que establece el inicio de los meses y la que establece las temporadas de fiesta, tanto de Pesaj como las fiestas de otoño. Entonces es una manera en la que Pablo dice y el calendario hebreo, ¿de acuerdo? Entonces dice en cuanto a días de fiesta, las fiestas de Adonai, en cuanto al calendario hebreo y en cuanto a días de reposo. Nótese aquí que no dice en singular día de reposo o Shabbat, dice en plural días de reposo, que es lo mismo en hebreo Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat. ¿Y por qué dice en plural días de reposo? Porque no solamente se refiere al Shabbat del séptimo día que estamos guardando tú y yo el día de hoy, este Shabbat que se reposa y descansa cada 7 días. También se refiere a otros Shabbatot que son o que están relacionados a las fiestas de Adonai, ya que en las fiestas de Adonai también hay ciertos días que debemos descansar y cesar todas las actividades laborales. Por lo tanto, se refiere a todo este compendio de fiestas que Adonai instruyó a su pueblo. Y dice algo muy importante: todo esto es sombra de lo que ha de venir. Las fiestas de Adonai, el calendario hebreo y los días de descanso, tanto de cada 7 días como de los días festivos anuales, son sombra de lo que ha de venir. Una sombra, amados hermanos, es el testimonio de que existe un objeto, ¿de acuerdo? Si ese objeto no existiera, no habría sombra. Por lo tanto, las fiestas son un testimonio, son la evidencia de que existe la esperanza de la venida del Mesías Yeshua y que hay, por supuesto, la existencia de nuestro Mesías Yeshua. Por eso dice que el cuerpo es Mashiach, que el cuerpo es el Mesías.
Algo interesante y que muchos, pues lamentablemente han caído en la mala interpretación de las enseñanzas de Pablo, es lo que dice al principio, que nadie os juzgue o en comida o en bebida. Comida y bebida, amados hermanos, es una característica de las fiestas de Adonai. Las fiestas de Adonai son descritas como momentos de alegría, de gozo, donde hay comida abundante, donde hay bebida, donde hay un deleite por celebrar una fiesta del Eterno. Por supuesto, hay música, hay exaltación, sin duda, excepto, por supuesto, también una de las fiestas, que es Yom Kippurim, tiene otras características, pero básicamente se celebran con comida, con bebida y con alegría. Entonces, habla aquí Pablo que nadie los juzgue. Había un grupo de personas en el primer siglo que estaba juzgando a los creyentes de Colosas porque estaban celebrando de esta manera las fiestas de Adonai. Quiero entrar un poco en el contexto. Hay personas que malinterpretan este pasaje porque ellos creen que la interpretación, o mejor dicho, que la enseñanza que Pablo está haciendo aquí es básicamente que nadie te juzgue. Eso se piensa que se enseña aquí. Que nadie te juzgue por tu decisión doctrinal de ignorar las fiestas, de rechazar las fiestas, todo eso es del pasado, incluso yendo en contra de la voluntad del Eterno. Y también esta enseñanza justifica que si tú quieres guardar cualquier fiesta pagana, cualquier fiesta de origen idólatra, incluso fiestas satánicas, lo puedes hacer y nadie tiene el derecho de juzgarte. Hermanos, eso es lo que se enseña sobre estas palabras de Pablo. Evidentemente, esta es una mala interpretación de la enseñanza de Pablo. Tenemos que entender el contexto. Le está escribiendo Pablo a creyentes en Colosas. Colosas no es Jerusalén. Colosas es un ambiente y un entorno que creció dentro del paganismo romano. Una mezcla de idolatría, una mezcla de culturas, una mezcla de filosofías. Y estas personas que están recibiendo la carta de Pablo son nuevos creyentes en el Mesías Yeshua. Son personas que antes festejaron celebraciones paganas, que antes tuvieron una religión pagana e idolátrica y que ahora en el Mesías Yeshua quieren caminar según la verdad, quieren caminar según la Torah del Eterno. Esto quiere decir que comenzaron a guardar las fiestas. Evidentemente, cuando una persona quiere guardar la voluntad de Adonai, se va a topar con barreras, se va a topar con adversidad, se va a topar con ciertos problemas por la naturaleza de su entorno. Va a haber tres tipos de personas. Aquellas personas que son incrédulas, que no creen y te van a juzgar por qué guardas esas fiestas religiosas. Otro grupo de personas, por ejemplo, van a decir, no, esas son las fiestas de los judíos. En el tiempo de Pablo, los fariseos eran los que juzgaban esto en los nuevos creyentes, porque los fariseos enseñaban que un creyente en Yeshua no podía celebrar las fiestas, no podía celebrar Shabbat, no podía comer limpio, como la Biblia lo instruye. Eso sucede el día de hoy también, amados hermanos. También el judaísmo actual enseña que un creyente en Yeshua no tiene por qué guardar Shabbat, no tiene por qué comer limpio, no tiene por qué celebrar las fiestas de Adonai y que solamente para él están las 7 leyes de Noé. Evidentemente esta es una mala enseñanza. Además, en el tiempo de Pablo había otro grupo de personas, un sistema religioso que se estaba levantando entre una mezcla de cristianismo y de helenismo que viene de la filosofía griega, llamados gnósticos, los gnósticos. Para no hacer largo esta parte del tema, los gnósticos enseñaban que la carne está maldita y la carne está en pecado y por eso no hay que dar deleite a la carne. Ellos veían mal celebrar con comida, con fiesta, con alegría, con bebidas, porque lo veían como un deleite para la carne. Ellos enseñaban un trato muy duro al cuerpo, ayunos muy duros hacia el cuerpo, porque lo que pretendían era someter la carne de una manera física. Eso no es Torah, es una mala interpretación y además basándose en otras corrientes. Esa corriente gnóstica el día de hoy la vemos en el Islam, en una corriente que se llama sofismo, la vemos en el budismo, la vemos incluso en el sistema católico donde se flagelan el cuerpo porque consideran que la carne es pecaminosa. Bueno, para no hacer el cuento largo, estas personas juzgaban a los nuevos creyentes porque estaban celebrando las fiestas de Adonai con comida, con bebida, con gozo. Entonces el mensaje de Pablo es que nadie te juzgue, que nadie te condene porque has decidido guardar la voluntad del Eterno, que nadie te condene porque ahora decides conocer
y celebrar las fiestas de Adonai, porque ahora tu fe en el Mesías Yeshua te motiva y te impulsa a conocer más acerca de Él, y no vas a conocer más acerca de Él si ignoras lo que está en las fiestas de Adonai. Así que nadie te juzgue por hacer lo que el Creador establece en su palabra. Ese es el correcto entendimiento de esta enseñanza de Pablo. Por supuesto que sería formidable, ¿verdad? Tuve que hacer este paréntesis, porque siempre es necesario poder aclarar estos malentendidos que existen respecto a la enseñanza de Pablo. Digo que sería formidable que podamos avanzar en el conocimiento de la voluntad de Elohim, avanzar en el Brit Hadashah sin tener que aclarar esto, pero es necesario. Bueno, regresemos a la línea del tema que estamos viendo el día de hoy. Y quiero que nos centremos y nos enfoquemos en estas palabras de Pablo. Todo esto, las fiestas de Adonai, el calendario hebreo, los Shabbatot, los días de reposo, son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Mesías. Lo que está diciendo Pablo es que estos eventos son señal profética, son una sombra y figura de las cosas que están por venir. Estas cosas apuntan al Mesías. Amados hermanos, esta es una gran revelación para nosotros, porque nos damos cuenta que las fiestas de Adonai, las fiestas que Adonai instruyó en la Torá, tienen todo que ver con nosotros, tienen que ver con nuestra salvación por medio del Mesías Yeshua. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, revisa las Escrituras, revisa las Sagradas Escrituras, porque en ellas puedes hallar sabiduría que te harán sabio para salvación por medio del Mesías Yeshua. Te van a proveer la sabiduría para salvación por la fe en el Mesías Yeshua.